Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos recibido este mensaje en uno de nuestros videos recientes de Mayra Ramírez y que dice: querido rabino, ¿qué opina que es un error de crear organizaciones no ágidas, utilizando tal cosa para dividir, poner un margen de qué debe hacer y qué no, para darle una supuesta identidad espiritual a los que salen de la fe cristiana, creando una institución religiosa, muchas veces para llenarse de dinero, llegando a un punto donde aquellos miembros pierden su libre albedrío, donde la persona es sujeta y depende de que otros dirijan su vida? Estimada Mayra, la pregunta que plantea sobre la creación de organizaciones no ágidas es compleja y merece una reflexión profunda. Haremos lo posible en este breve video. Es cierto que el noajismo como camino espiritual para quienes son humanos pero no judíos ha dado lugar a diversas interpretaciones y prácticas. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza del noajismo es de fidelidad a Dios, pero también de una construcción de un camino tanto individual como social en donde uno se encuentra inserto. Recordemos que uno de los 7 mandamientos que Dios le dio a Adán y de ahí en adelante, luego le repitió a Noah, a Noé, por eso se llama noajismo, y luego le repitió a Moshe para que el pueblo de Israel tuviera recuerdo de lo que hasta ese momento tenían que cumplir, pero también quedara como un tesoro guardado para cuando los noágidas se olvidaran de su camino, los judíos pudiéramos recordárselo. Esos 7 mandamientos que nos acompañan a la humanidad desde siempre, uno de ellos dice establecer cortes de justicia, que se interpreta como hay que tener organismos legislativos y también judiciales que permitan valorar si la gente está cumpliendo individualmente cada uno de los mandamientos anteriores y a su vez desarrollar los mandamientos para que se pueda crear países, sociedades, estados, provincias, regiones, intendencias, lo que sea que une a las personas bajo los 6 preceptos anteriores. ¿Se entiende la idea? Dios dio a la humanidad 7 mandamientos, pero no es a la humanidad en conjunto, sino a cada uno de los humanos. Y eso, cada uno de los humanos tiene la obligación de establecer relaciones, vínculos que permitan fomentar otras leyes que no son de origen divino y que no tienen que ser respetadas como de origen divino, son creadas por las personas, pero que están basadas en el derecho divino. Por otra parte, hay que tener muchísimo cuidado que esas leyes no se vayan para el lado de las religiones, de establecer mm, centros de culto, de adoración de Dios, aunque sea el uno y único, porque no es la intención del bajismo. En ningún lugar Dios dice adoren a Dios. En ningún lugar Dios dice crean solo en mí. O se van al infierno si no tienen fe. O digan estas palabras y serán salvos. O repitan estos salmos cada tanto. En ningún momento Dios dice eso. A la humanidad le dice sus 7 mandamientos. No adoren dioses que no son Dios, pero tampoco dice que lo adoren a Él. No blasfemen, o sea, no maldigan a Dios. No asesinen, es decir, no maten al inocente. No roben, ni siquiera algo chiquitito, nada, no roben. No tengan relaciones sexuales con la esposa del esposo de otra persona. No coman parte animal con vida. Y luego, la última, la que ya les expliqué antes, establezcan las cortes de justicia. Así que ahí tenemos el camino espiritual que hay que seguir. Por lo tanto, ¿es necesario crear organizaciones no ágidas? Em, vamos a ver las ventajas. Por una parte, como la humanidad ha perdido el camino del noajismo, y si bien ha habido un recuerdo constante de las fuentes judías, no es algo de los últimos tiempos. Muchos le atribuyen al Rebbe de Lubavitch ahí por los años 80 decir del noajismo. En verdad, en los textos judíos de hace milenios se está hablando de esto del noajismo, no como movimiento, porque no lo es, no como organizaciones, porque no lo es, sino que es el camino espiritual de cada persona de la humanidad, que no son judíos. Se menciona hace milenios, así que no tiene ninguna novedad, ni es un invento de los rabinos, ni de ahora, ni de antes. Es un invento de Dios para la humanidad. Cuando se crean organizaciones, hoy en día, actualmente, hace unos años, tiene una intención, es en principio noble, eso es lo que se supone. ¿Cuál es? Es acoger a la gente, enseñarle, si salen de religiones, explicarle las diferencias del noajismo con religiones, no mezclarlos con cosas de judaísmo, no llevarlos a adoraciones, no llevarlos a cultos, a rituales, a religiones, no es establecer organizaciones religiosas, y mucho menos crear sectas. Porque ahí tenemos los problemas, ahora sí, que son varios y lo he visto tanto en vivo en lugares a los que yo he asistido, que en principio nacieron bajo mi enseñanza y luego se abrieron y se convirtieron en verdaderas sectas, y lo veo también
en online y gente que está fanatizada en sectas no ágidas, entre comillas no ágidas, porque de noajismo no tiene nada, porque muchas son cristianismos disfrazados, otras son ideas de alguna persona que trae gnosticismo, misticismo, cosas raras y las mezcla, otras son no a judaísmo, gente que se llama no ágida, pero vive en una especie de judaísmo, que vaya a saber de dónde sale, que se disfrazan de lo que creen que son judíos, que dicen palabritas en hebreo, que se llama Shalom, usan kippah y cosas por el estilo. No son judías, no se van a convertir a judías, eh, pero andan mezclados, con rabinos o sin rabinos. Así que tenemos el problema del dogmatismo, que se establecen reglas, dogmas específicos y que limitan la libertad tanto espiritual como la natural, y que imponen una interpretación de los siete mandamientos que va hacia religiones, dogmas, creencias, pertenecer a una secta. Luego, como lo menciona, y es evidente, existe, es tremendo, lo he visto, algún uruguayo estuvo mezclado en eso, uno entre varios cientos que lo hacen. Comercialización, el llenarse de dinero, son verdaderos piratas de la fe. A esos líderes, a la gente que los rodea, les preocupa obtener fondos, no para crear esas organizaciones que pueden tener, en principio, un fin bueno de educar, de acoger, de que haya lugares para que los padres puedan ir a trabajar y los niños se queden en un jardín de infantes, o promover acciones sociales en barrios necesitados, o acompañar enfermos, etcétera. Que sería genial que hubiera organizaciones así, con nombre no ágida, organizaciones de ayuda social, de todo lo que promueve la bondad y la justicia, que en definitiva son los siete mandamientos. Entonces, esta otra gente, los chantas, los farsantes, los piratas, los comerciantes de la fe, quieren platita para ellos y para hacer el mismo camino que muchos líderes religiosos del mundo que lo hacen para su beneficio. Y entonces usan el noajismo o su versión inventada del mismo para tener ganancias económicas. Y con eso ya también tenemos aquellos que lo usan como una manera de tener su propio poderío sobre otra gente, sectas, con el fin de dominar, con el fin de crear una religión, con el fin de tener dinero, con el fin de tener poder sobre gente. Todo eso negativo y por eso hay que tener mucho cuidado, control y ser personas que dicen, no va por ahí una organización no ágida. Si cuando la organización no ágida, en vez de enseñarnos noajismo, nos está mezclando con judaísmo y aparecemos disfrazados como lo creemos que somos judíos y todo lo que hablamos es el rebe dice, o el rebe otro dice, o el otro rebe dice, o el rabino con las cuerditas muy simpático, terriblemente carismático dice, estamos en problemas. Y por supuesto que una organización así también tiene que promover la individualidad, no como algo que vivamos en solitario, sino promover que haya méritos personales, que cada uno se desarrolle, que sea un lugar donde uno pueda aprender, no cosas religiosas ni de judaísmo, ni siquiera meterse a cosas espirituales o pseudo espirituales, como aquello de misticismo, etcétera, sino promover a cada uno, aquel que quiere ser cocinero, que ayudarlo a ser cocinero, aquel que quiere trabajar como constructor, ayudarlo en eso, aquel que quiere ser ingeniero, ayudarlo en eso, etcétera. Un lugar que promueva a la persona y por supuesto las parejas, las familias, que tenga respeto por las individualidades con sus diferencias. Y cuando una organización así se convierte nuevamente en una secta, en una fábrica de crear personas sin libre albedrío, no es noajismo, es un sectarismo, vaya a saber qué, que alguien que se encargue de estudiar religiones de forma sociológica lo explique. Entonces, tenemos que fomentar el estudio personal, que la gente conozca los siete mandamientos, que haya maestros judíos que conozcan de judaísmo y que conozcan de noajismo para ayudar a no llevarlos por el camino judío, a no ser alguno que se quiera convertir individualmente, no a comunidades, sino para vean, miren, esto enseña el judaísmo, esto se puede compartir tranquilamente, sepan que hay enseñanzas muy lindas del judaísmo, miles, millones que son aplicables, pero que no implican que la persona se convierta judía o siga judíos, o tenga fe en los rabinos o cosas por el estilo. Y obviamente el estudio personal también es, como dije antes, las carreras que quieren seguir, los hobbies, las aficiones, dar un marco de contención, etcétera. Promover la diversidad, priorizar la espiritualidad sobre el dogmatismo. Es una conexión personal con Dios. Se puede hacer alguna especie de rezos colectivos. Hay un Sidur, un libro de rezos que yo creé, que está a la venta
bastante económico y muy útil, que libera a las personas de tener que estar inventando sus rezos y al mismo tiempo fomenta el rezo individual y también con otras personas. Pero ojo, no para hacer religiones, no para crear un dogma, sino para poder ayudarlos a ir por el camino de la espiritualidad, sin obligación ni de compra ni de hacerlo. Y por eso hay que ser cauteloso mucho, tener mucho cuidado con organizaciones que prometen experiencias espirituales, que prometen nirvanas, que prometen cosas mágicas, que prometen paraísos, que prometen que es el único camino, que ese es el único camino, la verdad, la vida, la eternidad es ese. Hay que tener cuidado con eso, porque no es lo que Dios dijo. Dios dijo, cumplan 7 mandamientos, personas del mundo, esto es lo que quiero, no religiones, no sacrificios, no sectas, no el diezmo. Apoyar económicamente a estas fundaciones, organizaciones, instituciones, ya dijimos que sí, porque hay que hacer un montón de cosas y hay que tener gente que limpie y gente que arregle desperfectos y gente que pague el papel higiénico y gente que pague la luz. Así que dar plata sí, para que la institución funcione, para que haya eh, actividades, para que se traiga exponentes de otros países que vengan a charlar y tengan un buen hotel y buena comida y no tengan que ir por barrios peligrosos a dar charlas sin protección, etcétera. ¿Se entiende la idea? No es enriquecer a un pastor, o a un pseudo rabino, o a un pseudo líder, o lo que sea, o a un líder carismático y terriblemente dañino para la persona, sino que es que la plata sirva para que la institución ayude a las personas. En conclusión, el noajismo es el camino espiritual para la humanidad y es el que enriquece a las personas espiritualmente. Sin embargo, es esencial que se desarrolle de manera que respete la individualidad, la diversidad también en opiniones, mientras no sea idolatría, mientras no se humille, maldiga a Dios, está todo bien, mientras no se humilla al prójimo, mientras no se le robe, mientras, etcétera, perfecto. Pero cuando se empieza a robar la libertad, los bienes, etcétera, no se está siguiendo el camino de del noajismo, sino del dogmatismo, del sectarismo, de la comercialización. Es importante recordar también que esta es una perspectiva sobre el tema, encontrará otros. Lo bueno es que esas otras perspectivas que puedan evaluar las cosas no lo lleven por el camino de la religión, no lo lleven por el camino de, bueno, el noajismo tiene que ser una versión diluida del judaísmo. Si va por ahí, sabemos que ya no es noajismo, porque por algo es noajismo y no es judaísmo, ni es judaísmo para las naciones, es noajismo. No le gusta el nombre de noajismo, llámelo movimiento de personas leales al uno y único eterno, aquel que reveló las leyes a Adán y a Noaj y las repitió a Moshe para que quede como recuerdo del pueblo judío para el resto de las naciones. De mi parte, les deseo a todos ustedes que tengan shalom y bendiciones.